días, mucho gusto, mi nombre es Leonel Restrepo. El día de hoy venimos a hablarles de una de las distribuciones de probabilidad, exactamente de la distribución logística. Empezamos hablando un poco de historia de esta distribución, hablando precisamente del señor Pierre-François Verschuls, quien fue el que escribió por primera vez la curva logística en un trabajo, publicado en el año de 1845, que versaba sobre las investigaciones matemáticas en las leyes que gobiernan el crecimiento de la población. Anterior a este, en el año de 1844, este señor Verschuls propone como modelo de crecimiento la ecuación logística, nombre propuesto por él mismo. Se supone que la tasa de reproducción es proporcional a la población existente y también a la cantidad de recursos disponibles. Verschuls publicó también un tercer trabajo en el año de 1847, en el que criticaba su propio trabajo. Esto motivó que la ecuación cayera en el olvido hasta que fue redescubierta por Raymond Pearl y Lowell Rex en el año de 1920. A pesar de su fallecimiento prematuro, a los 44 años, el año antes a su muerte fue elegido presidente de la Academia Belga de Ciencias. Ahora empezamos viendo qué es la distribución logística. En teoría de la probabilidad y estadística, la distribución logística es una distribución de probabilidad continua, cuya función de distribución es la función logística que aparece en el contexto de la regresión logística y determinados tipos de redes neuronales. La distribución logística se utiliza también en el estudio de crecimiento temporal de variables, en particular demográficas. En biología se ha aplicado, por ejemplo, para modelar el crecimiento de células de levadura y para representar curvas de dosis-respuesta en bioensayos. Los parámetros asociados a esta distribución son situación y escala. Su función de densidad es simétrica respecto al parámetro y presenta un perfil más apuntado que el de la distribución normal con la misma medida y desviación estándar. La distribución logística también se caracteriza porque su función pertenece a la familia logística que aparece en el contexto de regresión, log. Esta distribución es utilizada principalmente en estudios de crecimiento poblacional, demografía. Por ejemplo, el crecimiento de hongos y bacterias en cajas de Petri. La función densidad de la distribución logística presenta una forma muy semejante a la función densidad de la distribución normal, pero con colas más pesadas. Su parámetro de posición es m y el parámetro de escala o dispersión es s. Y la función densidad de la distribución logística está dada por la ecuación que aparece acá en pantalla. Esta distribución logística tiene varias aplicaciones. Aquí les voy a mencionar algunas de ellas. Se dice que la distribución logística se utiliza en el estudio de crecimiento temporal de variables, en particular demográficas. También se dice que la distribución logística ha sido usada extensamente en áreas como biología, para describir cómo se comportan las especies en entornos competitivos. Epidemiología, para describir la propagación de epidemias tal como su nombre lo indica. Psicología, para describir el proceso de aprendizaje. Tecnología, para describir cómo las tecnologías se popularizan y compiten entre sí. Energía, para estudiar la difusión y sustitución de unas fuentes de energía primarias por otras. La distribución logística también se utiliza en el estudio de crecimiento temporal de variables, en particular demográficas. En biología se ha aplicado, por ejemplo, para modelar el crecimiento de células de levadura.
También en hidrología se presume que precipitaciones y descargas de ríos de larga duración, por ejemplo mensuales o anuales, siguen una distribución normal de acuerdo al teorema del límite central. Sin embargo, esta distribución requiere una aproximación numérica para calcular las probabilidades, ya que la distribución logística que se soluciona analíticamente es semejante a la normal. Esta se deja utilizar en su lugar. Ahora les mostramos una imagen azul, de fondo azul, la cual ilustra un ejemplo del ajuste de la distribución logística a datos de lluvia mensual de octubre y muestra los intervalos de confianza basados en la distribución binomial. La aplicación de la distribución logística de probabilidad acumulada a lluvias mensuales en Surinam. Eso es lo que nos trata como de explicar este gráfico que tenemos acá en pantalla. Y ahora vamos a mostrarles un ejemplo en RProject. Se los voy acá a leer, de igual manera acá está pues en pantalla, yo se los voy a leer y ya luego pasamos a desarrollarlo en el programa. Veamos el ejemplo de la tasa de crecimiento anual de la población porcina en Chile, donde se espera que esta población aumente en 10% posición, con una escala de 4, asumiendo que la variable tasa de crecimiento anual tiene una distribución logística. Trabajaremos en RProject las probabilidades para las diferentes tasas de crecimiento poblacional de porcinos en Chile, desde un decrecimiento del 5% hasta una tasa de crecimiento del 20%, donde la variable tasa de crecimiento tiene una distribución logística con posición 10 y escala 4. Ahora procedemos pues a salirnos aquí de la pantalla pues que teníamos y entramos